Hola a todo el mundo, bienvenidos a una nueva transmisión, a una nueva clase de nuestra academia que se denomina Academia Salvapapás. En este caso vamos a traer dentro de lo que es anatomía topográfica de cabeza y cuello uno de los componentes nerviosos que lo caracteriza esta porción, que son los pares craneales. No vamos a enfocar directamente en uno de los pares craneales, pero vamos a hablar generalmente en todos los sentidos. Es un tema un poquito complicado de entender al principio. Cuando uno agarra los libros, uno agarra el apunte clásico que siempre se agarra en estos casos, que es el Viña, que es un apunte muy bueno, un apunte genial. Te tira básicamente los puntos claves que se tiene que tener en cuenta en estos casos. Es un poquito complicado al principio entenderlo porque uno no sabe de dónde viene, no sabe qué es lo que hace, no sabe básicamente la nomenclatura que utilizan. Son nomenclaturas que ustedes no van a estar viendo en ese momento, porque son en relación a un sistema que no van a ver hasta aproximadamente, generalmente en todas las facultades lo ve al último, que es el sistema nervioso. Por eso vamos a explicar muy de manera general lo que es lo que son estos sistemas, básicamente, porque uno cuando tiene que estudiar estas cosas tiene que saber más o menos para qué sirve, ya sea el sistema osteomioarticular, el aparato digestivo, respiratorio, circulatorio. Tiene que saber cuáles son sus funciones, cuáles son sí, básicamente sus funciones, para entender básicamente por qué está ahí, por qué es importante, y cuál es la importancia de cada estructura, si es mucho más o menos importante que otros, que en realidad todo es importante y todo se puede tomar entre comillas, digamos, que es a lo que se va hoy en día básicamente. Em, Viéndolo de este punto, creo que no organicé demasiado bien el PowerPoint, pero bueno. Eh, el sistema nervioso, dentro de lo que es el organismo, hay dos sistemas que tienen particular importancia porque son sistemas que, a partir de la generación de estímulos, producen una respuesta en los demás órganos. Esa respuesta puede ser inmediata o puede ser tardía. Esos dos sistemas van a ser el sistema endocrino y el sistema nervioso. El sistema endocrino va a ser un sistema que va a ser comandado a partir de glándulas que pueden ser de secreción mixta o secreción endocrina. Eso seguramente ya lo fueron viendo a medida que vieron estos temas. Por ejemplo, acá en cabeza y cuello hay una glándula muy importante que se llama glándula tiroides, que es una glándula endocrina pura. Pero también hay glándulas de secreción mixta que pueden secretar, que pueden ser glándulas de secreción exócrina o endocrina. ¿Qué significa que sea de secreción endocrina? Significa que su producción son hormonas que se vierten al torrente sanguíneo y por medio del torrente sanguíneo se distribuyen a todo el organismo. Su sistema de respuesta va a ser lento, porque obviamente el torrente sanguíneo, a partir de ese torrente sanguíneo, va a ser lenta la distribución hasta que llegue a sus órganos blancos. No va directamente a un órgano blanco, sino que se distribuye por todos lados hasta que llega a su órgano blanco, hasta que encuentra un receptor apto para la hormona. Ahí recién produce un estímulo, un cambio conformacional. Eh, es un tipo de sistema de respuesta o de estímulos que tiene una amplia distribución, porque obviamente se distribuye por todo el organismo las hormonas. Únicamente van a responder los órganos que tengan receptores aptos para esas hormonas únicamente, y por lo tanto van a ser estímulos que van a actuar de forma tardía.
Y por otro lado vamos a tener otro sistema, que es el sistema nervioso, que va a estar formado por órganos centrales que se denominan neuroeje, que básicamente es el sistema nervioso central, y un sistema de cordones periféricos que van a comunicar este neuroeje con la periferia, con los órganos periféricos, que va a ser básicamente el sistema nervioso periférico. Dentro de lo que es sistema nervioso central, a grosso modo está formado por un conjunto de órganos. Siempre la célula, la unidad funcional va a ser la neurona. Todos estos órganos van a estar formados por un conjunto, por un cúmulo de neuronas, por una asociación neuronal, en los que el cuerpo de la neurona va a formar la sustancia gris, que va a se va a distribuir dependiendo de cada órgano, ya sea en una corteza. Por ejemplo, acá lo que tenemos es el cerebelo, acá es el cerebro, todo esto es la corteza, la parte cortical del cerebro, que es básicamente sustancia gris, son cuerpos neuronales. Y en el caso del cerebelo, el cerebro, núcleos centrales. Lo que es el tronco encefálico, que se ve acá brevemente, no se tiene una amplia visibilidad de lo que es la fosa posterior, pero acá continúa el tronco encefálico. Tiene núcleos centrales que tienen los cuerpos neuronales. Y en la médula espinal, que también es otro órgano central, también presenta una distribución central. En cambio, la sustancia gris van a ser los axones, que van a estar comunicando entre cuerpos neuronales, o va a comunicar el cuerpo neuronal y se va a superficializar y va a formar una estructura periférica. Esos axones forman lo que sería la sustancia blanca, que en el caso del cerebelo y cerebro son centrales, en el caso de lo que es el tronco encefálico y la médula son periféricas. Son básicamente estructuras que pueden ser de proyección, comisurales, bla bla bla, que ahora no entra en el caso. Eso lo vamos a ver ya directamente, lo vamos a profundizar cuando se vea el sistema nervioso central. Y a partir de estas estructuras centrales se van a superficializar, porque es necesario comunicar estas estructuras centrales con las estructuras periféricas a partir de troncos, fascículos, haces, como se le quieran decir, nerviosos, que forman nervios. Cada nervio está formado por un acúmulo de axones que en un determinado punto se pueden condensar, por decirlo de alguna forma, organizar, formando ganglios, que es otro punto, en este caso en el sistema nervioso periférico, donde encontramos cuerpos neuronales. En estas estructuras se encuentran cuerpos neuronales. En lo que sería el nervio propiamente dicho, está formado a partir de fibras, de axones, un conjunto de axones. Lo que es el sistema nervioso periférico va a estar formado a partir de lo que se denominan nervios, que dependiendo de la altura donde nacen se denominan, en este caso, cuyo nacimiento es dentro del cráneo, se denominan pares craneales, que son un sistema de 24 nervios, 12 de cada lado, que nacen a nivel del tronco encefálico o el diencéfalo, pero en realidad están adosados a lo que sería la base del cráneo, la base del cerebro, perdón. Estas estructuras van a comunicar las estructuras centrales con todo lo que sería las estructuras que forman parte de la cabeza y el cuello. Y en el caso de algunos nervios que se extienden un poquito más hacia la región caudal, hacia la parte baja del cuerpo, también se dirigen hacia el tórax y el abdomen, que sería el 10º par craneal, que ya lo vamos a ver. Y a partir de el nacimiento de la médula, a partir de la formación de la médula, que sería la parte más baja del sistema nervioso central, se forman nervios raquídeos,
que en la periferia van a formar plexos, que en lo que sería cabeza y cuello los plexos más importantes son, el plexo más importante es el plexo cervical, ya en lo que sería miembro superior, plexo braquial y así hacia abajo, que son temas que vamos a ir viendo más adelante. Centrándonos en lo que sería los pares craneales, todo nervio va a estar formado por un sistema de fibras, como vimos hace ratito. Ese conjunto de fibras pueden ser fibras que se dirijan desde el centro, desde el neuroeje hacia la periferia, que van a ser fibras centrífugas, van a ser fibras cuyo estímulo va a ir desde el centro hacia la periferia y se van a denominar, pueden ser vías motoras o vías vegetativas. Son vías que producen un estímulo y cuyo órgano receptor va a recibir el estímulo y va a tener una respuesta. Por eso el sistema nervioso presenta una respuesta inmediata, una respuesta más rápida que el sistema endocrino. Y van a haber otro tipo de fibra que van a captar todas las sensaciones, toda la sensibilidad, todo el medio que nos rodea, y van a captar esos estímulos, lo van a transformar en un estímulo nervioso, en sinapsis, y lo van a llevar hacia el neuroeje. Esas fibras van a ser fibras centrípetas o que van hacia el eje. Van a ser básicamente vías sensoriales y vías sensitivas, que a grandes rasgos sería prácticamente lo mismo, pero se llama más que nada vías sensoriales a las que están en relación a los órganos de los sentidos más focalizado, como sería la visión, la audición, el gusto. Esas son sensoriales, son lo que se denominan más frecuentemente sensoriales, y la parte sensitiva a lo que sería el sentido del tacto. Bien, acá a grandes rasgos lo que vamos a ver, lo vamos a ver en la próxima imagen cuando se vea mejor. Los pares craneales, como les dije, son un sistema de 12 nervios de distribución par, en los cuales su numeración va a ser del 1 al 12, y cuyo nacimiento va a ser desde la numeración va a depender de su nacimiento, de su origen aparente, cuya distribución va a ser desde arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Se van a numerar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Así vamos a tener 12 nervios, cuyas fibras pueden ser sensitivas o sensoriales puras, motoras puras con un componente vegetativo, que sería el componente parasimpático, o motoras puras. Bien, dentro de esto vamos a tener el primer nervio craneano, que sería el nervio olfatorio, cuya salida, cuya comunicación va a ser a partir de la lámina cribosa, que presenta orificios que van a comunicar el cráneo con la fosa nasal. El nervio óptico, también un nervio sensorial, que va a traer los estímulos del globo ocular. El nervio óptico va a atravesar el agujero óptico y va a introducirse al cráneo. Este sería el segundo par craneal. El tercer par craneal va a ser el motor ocular común, que va a ser un nervio básicamente motor con un componente vegetativo, que junto con lo que sería los nervios patéticos, que es otro nervio motor, y el nervio motor ocular externo se van a encargar de la inervación de los músculos extrínsecos de el ojo, y las fibras parasimpáticas, las fibras vegetativas, se van a encargar de los músculos intrínsecos del ojo.
El nervio trigémino, que es un nervio mixto porque va a tener un componente motor, que básicamente el nervio trigémino se denomina así porque está formado por tres raíces, por tres nervios, que serían el nervio oftálmico de Willis, el nervio maxilar superior y el maxilar inferior o mandibular, de los cuales el único que presenta ramas motoras va a ser el maxilar inferior o mandibular para la parte baja de la cara, que se va a encargar básicamente de la inervación de los músculos masticadores y cuyo componente más grueso, de estructura más gruesa, va a ser su componente sensitivo, que se va a encargar básicamente de la inervación sensorial, de la inervación sensitiva de toda la cara. Se me fue. El nervio facial va a ser el séptimo par craneal. Básicamente va a ser un nervio mixto. Va a estar formado por dos raíces que en algunos libros se lo considera como un séptimo par bis, que se denomina intermediario de Brixberg, que básicamente va a ser una raíz sensitivo-sensorial del nervio facial. En cambio, el nervio facial propiamente dicho va a presentar únicamente fibras motoras y vegetativas. Se va a encargar de la inervación motora, básicamente de lo que es la cara, los músculos de la mímica. Y la parte sensitiva sensorial, ya vamos a ver, se encarga del sentido del gusto y de la inervación sensitiva del conducto auditivo externo. El octavo par craneal, que es un nervio sensorial, el vestíbulo coclear, es el nervio de la audición. Las fibras cocleares y las fibras vestibulares se encargan de lo que es el equilibrio. Todo esto es a grosso modo, obviamente, es una manera simple de decirlo, tiene una funcionalidad mucho más específica. El noveno par craneal, el glosofaringio, que también va a ser un nervio mixto. El neumogástrico, que también va a ser un nervio mixto. El nervio espinal, que únicamente va a tener fibras motoras para la inervación del esternocleidomastoideo, del trapecio. Y el hipogloso mayor, que va a tener únicamente fibras motoras, que se encargaría de la inervación de la lengua. Básicamente, para no mnemotecnia, sino para su mayor aprendizaje y más o menos saber de qué se encarga cada par craneal, es preferible aprenderse sus nombres propiamente dicho, no los números que lo componen, no el número que forman. ¿Por qué? Porque básicamente a partir del nombre van a saber qué estructuras inervan, si es la lengua, gloso significa lengua, si es la parte pulmonar, neumo significa, neumo es todo lo relacionado con el tórax o con la parte pulmonar, o la parte respiratoria. Básicamente eso. Ahora nos vamos a centrar, vamos a tomar como ejemplo en realidad a uno de los nervios de esta lista, que va a ser el nervio facial. Este nervio va a ser un nervio mixto, como dijimos recién. Vamos a tomarlo como ejemplo de explicación, porque básicamente todo lo que sea pares craneales van a tener una secuencia de explicación muy parecida. Obviamente van a tener que saber identificar en un nervio qué número presenta cada par craneal. A partir de eso, qué tipo de fibra, qué tipo de nervio es, si es sensitivo, si es motor, si tiene fibras parasimpáticas. Una pregunta muy frecuente es qué nervios, qué pares craneales presentan fibras parasimpáticas. Acá en esa pregunta tienen que tener mucho cuidado con lo que es el nervio trigémino, porque en mucha de la literatura no la considera como un nervio
que tenga fibras parasimpáticas propias, sino que son prestadas a partir de lo que es el motor ocular común y el nervio facial. Esos nervios prestan sus fibras a los ganglios los que tienen los nervios del trigémino, las ramas terminales del trigémino, y a partir de esos ganglios inervan de forma última al su órgano efector y tienen una respuesta vegetativa, una respuesta inconsciente. Esos serían los tipos de fibras que tienen, su origen real, porque tienen un origen real a nivel central, un origen aparente, que sería a partir de donde se hace, donde tiene su primera expresión, su primera superficialización, su primera forma visual, el nervio, el par craneal. Van a tener que describir brevemente un trayecto, porque obviamente no, la parte que sería central, no van a tener mucha idea ustedes de lo que son relaciones o lo que son los espacios, pero a partir de su salida por los agujeros de base cráneo es importante saber, tener una idea mucho más general de lo que es el trayecto. A partir de eso, las colaterales que pueda tener cada nervio, eso también es muy importante. En realidad depende de cada nervio, depende de cada cátedra y depende de cada profesor la importancia que le da al tema de las colaterales de los pares craneales. Hay algunos que tienen muchísimas colaterales y que son prácticamente cosas que no se toman. Y las ramas terminales o la rama de distribución, cuáles son los órganos efectores. Tienen que saber cuál es la diferencia entre lo que es una rama colateral y una rama terminal. Básicamente una rama colateral son ramas que nacen a partir de lo que sería la periferia del nervio, sin discontinuarlo y básicamente sin que el nervio pierda su nombre o un volumen demasiado amplio. En cambio, lo que son las ramas terminales son ramos más gruesos, se desprenden de las porciones terminales de los nervios, y su nacimiento implica la finalización de ese nervio y la continuación como esa rama terminal. Esto sería la fosa posterior, es lo que yo les dije que íbamos a ver. Hace rato vimos únicamente lo que sería la fosa anterior y la fosa media. Los pares craneanos, como les dije, se numeran de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, tomando como única excepción el cuarto par craneal, que sería el nervio patético, que nace mucho más posterior que los demás. El primer par craneal va a ser el filete olfatorio, que va a estar relacionado con el etmoides hacia adelante, y va a formar los filetes del nervio olfatorio. Va a ser el único nervio que no va a estar formado, no va a estar condensado en una estructura gruesa. La única estructura gruesa que va a tener va a ser van a ser los filetes, van a ser las cintillas olfatorias. El nervio óptico lo vemos acá en su porción canalicular, en su porción intraorbitaria. Esto es la órbita disecada, abierta. Esto sería el techo de la órbita, la cara externa. El motor ocular común, o MOC, va a estar en relación con un seno importante que acá está disecado, que sería el seno cavernoso, junto con el nervio patético y el nervio oftálmico de Willis, que sería este nerviosito de acá, que inmediatamente que llega a lo que sería el borde, el ángulo posterior de la órbita, que sería la hendidura esfenoidal, se va a dividir en sus tres ramas, que serían el nervio frontal, el nervio lagrimal y el nervio nasal.
Estas tres estructuras nerviosas estarían en relación con la pared del seno cavernoso, en cambio el motor ocular externo estaría por dentro, junto con la arteria carótida interna. Esto de acá sería el nervio trigémino, con su ganglio, un ganglio muy importante que siempre se lo van a tener que identificar, que es el ganglio de Gasser. Acá a partir del ganglio de Gasser se da la trifurcación, sus ramas terminales, oftálmica de Willis, la maxilar superior que sale por el agujero redondo mayor y la mandibular o maxilar inferior que sale por el agujero oval. En lo que es la fosa posterior se forman tres pedículos, de los cuales el superior está formado básicamente por el trigémino y la asociación del sexto del motor ocular externo, que pasaría mucho más interno. El segundo pedículo lo van a formar tres estructuras que van a salir por el conducto auditivo interno, que van a ser en su parte más interna el facial, que es la estructura que tenemos que ver ahora, en su parte media el intermediario de Brixberg y en su parte más externa el acústico. Y como pedículo inferior vamos a ver un sistema, una asociación de cuatro nervios que en realidad se van a dividir en dos: unos externos que van a ser el glosofaringio, el vago y el espinal, que va a ser una asociación entre esta ramita de acá, que es una rama medular, y esta rama de acá, que es una rama gular, y van a tener su salida por el foramen yugular o el agujero rasgado posterior. Y una estructura interna, un sistema de nervios internos que se ven acá algunos filetes, no se ve tan claro que digamos, pero se ven algunos, que sería el hipogloso mayor, que va a salir por el agujero condilio anterior. Todo esto configura lo que sería la base de cráneo, con los agujeros de la base de cráneo, que son son estructuras, son accidentes muy importantes que muy probablemente siempre sean preguntas de examen. ¿Qué sale por el agujero rasgado posterior? ¿Qué sale por el conducto auditivo interno? ¿Qué sale por el agujero oval? Identificar el agujero redondo mayor, identificar el agujero redondo menor, que debería estar acá, por acá, en alguno de estos puntos. Acá está la salidita de lo que sería la meningia media, que sale por la hendidura esfenoidal, etcétera, etcétera, etcétera. Le pueden tomar básicamente cualquier cosa. Es un tema muy amplio lo que sería esto. Bueno, centrándonos en lo que sería el nervio facial, como dijimos hace rato, nos vamos a centrar en algunos puntos clave, que serían básicamente qué tipo de nervio es, cuál sería su origen real, cuál sería su origen aparente, cuál sería su trayecto, brevemente su trayecto, identificar su trayecto y sus ramas, ya sea colaterales o terminales.